com us deia, i abans de marxar a fer el pico, esperem que la sessió de les tardes, les dues sessions, encara que són les pitjors hores, tenim dos ponents espectaculars i, a més, dos ponències que tenen molt interès per la qualitat que tenen els dos temes i perquè a més poden suposar ingressos pels ajuntaments, com hem vingut reiteradament dient en les sessions. Pues sense més que sabeu que no l'important és escoltar el ponent. Vostè sempre Pablo Torres, que és TAC de la Godella. Com mai l'experiència que té l'urbanisme a Godella, des del 98. Per tant, pensem que estem gaudint de grans ponents que només escoltar-los ja serà la vocació. Sense més, veamos, passo la paraula. Sempre que puga, utilitzar el valencià perquè també probablement m'explique millor inclús que en castellà. En la medida en que el text de la ponencia era las licencias urbanísticas en actuaciones en suelo rústico, el canon urbanístico. Ha desglosat una miqueta en una xicoteta introducció, després parlar una mica de la naturalesa jurídica de les llicències, després un poc de les llicències en sòl no urbanitzable com a llicències concurrents, després fer un anàlisi de les llicències en sòl no urbanitzable en la Comunitat Valenciana, una xicoteta d'introducció, quina és la normativa actual, que és el que més una miqueta interessa, i després explicar una miqueta del canon urbanístic, que sí que hi ha que diferenciar el canon d'uso i aprovechamiento, tal com diu la resta refundida de la LOTUC, y no el canon de urbanización no tiene la errada de considerarlo el canon de urbanización que està previst per a financiar altres infraestructures, l'execució d'infraestructures. Del canon parlarem de quin és el concepte, quins són els precedents, quina és la naturalesa jurídica del canon, com es calcula, quan se venga i una xicoteta síntesi de l'evolució legislativa en la Comunitat Valenciana per a saber com hem arribat fins a l'actual tractament o regulació d'esta figura. Sí que m'agradaria, no sé lo que durarà la ponència, però en la medida en que es puga poder tindre com n'hi ha taula redona específicament plantejat, qualsevol pregunta que pugueu fer i que puga contestar estarem a gust de poder fer. Comencem, si voleu. Las licencias urbanísticas en actuaciones en suelo rústico. La licencia urbanística es uno de los claros ejemplos, uno de los exponentes de la actividad de policía que tiene toda administración. En este caso, la actividad de control sobre la actividad de los administrados, el concepto de administrado ya casi está superado, permitiendo o delegando cualquier actividad a través de la licencia urbanística. Todo el mundo sabe que se controla el conjunto de una actividad, garantizando que la misma se desarrolle de acuerdo con lo que establece el planeamiento urbanístico y el resto de la legislación aplicable. Legislación que puede ser de tipo urbanístico o sectorial que pueda también afectar a esta actividad. A pesar de que la licencia urbanística siempre se ha considerado que es un acto reglado y que por lo tanto tiene una vinculación positiva a la administración respecto de las solicitudes que se plantean, que supone que en el caso de que cumplan con el planeamiento de la legislación, tiene un carácter, digamos, obligatorio para la administración concederlas cuando se ajuste y denegarlas cuando no se ajuste, sí que es cierto que en el suelo no urbanizable este carácter reglado parece estar quizá algo difuminado por la intervención de determinadas, la exigencia de determinadas otras autorizaciones de intervención de otras administraciones públicas que no siempre se sujetan en la emisión de sus pronunciamientos a una aplicación inmediata de la normativa y que por tanto tiene cierto carácter discrecional también en su actividad, discrecionalidad que no hay que confundir con arbitrariedad. Bien, respecto a la naturaleza jurídica de las licencias urbanísticas, entiendo que es un poco importante fijar este ámbito, hay que decir que
tiene la misma naturaleza las licencias urbanísticas que el resto de licencias otorgadas en materia administrativa, y que por lo tanto ese ejercicio de la policía administrativa lo que busca es el control de la actividad que se desarrolla en el territorio para que se ajuste, para comprobar que se ajuste a la normativa aplicable. Una de las características fundamentales de las licencias urbanísticas, como hemos dicho antes, es ese carácter reglado. Por lo tanto, habrá que atender a, sobre todo, la aplicación efectiva o el control efectivo que se pueda realizar del planeamiento y de la legislación urbanística. En este caso, pues, ese carácter reglado viene actualmente reconocido en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Suelo y, por lo tanto, también recoge la obligación de que toda estimación o denegación de licencia deberá ser motivada. Eso es lo que permite luego un control de esa decisión y, sobre todo, comprobar que la motivación o justificación que conllevó la decisión administrativa es ajustada o no a eso. Entrando ya en lo que son las licencias urbanísticas en suelo no urbanizable, hemos de decir que es uno de los supuestos típicos de licencias concurrentes. Son licencias concurrentes en la medida en que la concesión de las mismas está también, se comparte el ejercicio de competencias por parte de otras administraciones en el control de la actividad. Podemos citar muchos supuestos de estos que tenemos en la cabeza, como pueden ser las licencias que se dan para otros usos en suelo, como el que afecta al dominio público hidráulico o al dominio marítimo o en materia de carreteras, en los que hay no solo una intervención municipal, sino también una intervención de las administraciones que suelen ser las titulares de esas competencias. En este caso nos centraremos también ahora en las autorizaciones y en la concurrencia de las licencias en suelo no urbanizable. Voy a un poco obviar, aunque está en la ponencia, un poco lo que es las características de este tipo de licencias, porque creo que esta ponencia va más orientada al aspecto, como dijo el amigo mío, al aspecto sentimental de los éntimos. Entonces, probablemente interese más acudir a los supuestos, digamos, concretos que a teorías sobre derecho administrativo, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que voy a aprovechar es para recordar que las licencias urbanísticas, en este caso de la administración local, es un ejercicio propio del principio de autonomía local, que ya se consagra en la Constitución, en el artículo 137, y que luego las comunidades autónomas pues también han tenido, actúa un poco como un marco institucional para garantizar la actividad de en este caso, de los ayuntamientos. Habrá que jugar en toda autorización administrativa en suelo no urbanizable. Muchas veces esa concurrencia de competencias deberá siempre responder y deberá observar el principio de autonomía local de los ayuntamientos, de las entidades locales, lo cual no quiere decir que deba ser necesariamente observado siempre solo el planeamiento municipal y la decisión municipal, pero sí que no pueden establecerse determinaciones o normativas que puedan vaciar de contenido el principio de autonomía. Sobre la Comunidad Valenciana, hay que recordar que nuestro Estatuto de Autonomía recoge en el artículo 31.9 la competencia plena de la sanidad, de acuerdo con la competencia que le atribuye el artículo 148.1.3 de la Constitución, y que decía el preámbulo de la RAU, la primera ley un poco autonómica valenciana que recogía con carácter especial la normativa valenciana, hago un poco el texto refundido de la Ley del Suelo Estatal. Se han necesitado 15 años de legislación postconstitucional para que al urbanismo de Comunidad Valenciana le haya llegado su momento. Es decir, se tardó más de 15 años en poder tener una normativa. Tampoco es objeto de esta ponencia analizar pormenorizadamente la reducción de toda la legislación urbanística, que afecta sobre todo al suelo no urbanizable. Simplemente haremos referencia a la primera norma, en este caso arranca la Ley 4/92 del suelo no urbanizable y llega a nuestros días en la actual Real Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de junio del Consejo, la aprobación de la ley, texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y del Paisaje, comúnmente denominada LOTUP. Las principales determinaciones en el texto refundido de la LOTUP sobre el suelo no urbanizable se contienen en el título cuarto, ¿vale? Y básicamente
también unas pocas piscinas. En primer lugar, los usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable son los que deben estar regulados en la zonificación del planeamiento, del plan general estructural. Sí que es cierto que la mayor parte de los municipios ahora mismo no tienen un plan general adaptado a la LOTU y que por lo tanto deberá seguirse manteniendo no solo de zonificación en puro unidad, cuáles son los usos que se permiten en el suelo no urbanizable en el planeamiento. Parece una paradoja que el suelo no urbanizable, el suelo rústico en el lenguaje de la legislación estatal, sea aquel que se define como que está excluido del proceso de urbanización, pero eso no quiere decir que esa exclusión del proceso de urbanización implique que no pueda ser destinado a otros usos y actividades. Normalmente, y últimamente en suelo no urbanizable se están presentando muchísimas actuaciones, algunas de gran envergadura, y para algunos ayuntamientos pues puede ser una fuente de ingresos, digamos, importantes, sobre todo normalmente donde el suelo quizás más tiene menor valor, tiene un valor urbanístico clásico como puede ser el para desarrollo de residencias. El artículo 211.1 del texto refundido de la LOTU distingue de forma genérica diferentes usos y actividades que se pueden desarrollar en este tipo de suelo. Es importante tener en cuenta este artículo porque luego, en función de qué tipo de uso o aprovechamiento, será establecido un régimen de autorización, que será licencia municipal con informes previos de determinadas consejerías, como es la autorización previa, o la atribución de ese uso y aprovechamiento se efectuará por la propia consejería, por la propia Generalitat, a través de las declaraciones de interés comunitario, que hemos determinado abreviado. Concretamente, el 211, el primero del texto refundido, distingue entre las edificaciones, construcciones e instalaciones para actividades agropecuarias, forestales, ganaderas, agrícolas y demás. Se ha incluido ahora también en este texto refundido la cría y mantenimiento particular de animales, de compañía. Esto está en el apartado A. En el apartado B está la vivienda aislada al familiar, que establece ahí unas determinadas condiciones, me remito a ellas. El apartado C sería para la explotación de canteras, áridos y tierras, recursos geológicos, mineros, hidrológicos y demás. El apartado D, importante para la generación de energías renovables, o por la actualidad que tienen este tipo de actividades. El apartado E serían las actividades industriales y productivas de necesario emplazamiento en medio rural, y ahí desgloso una serie de actividades, industrias, actividades de transformación, comercialización, todas aquellas que también que por baja rentabilidad necesitan una amplia superficie de suelo. Y por último, en el apartado de las actividades terciarias y de servicios. Dentro de ese concepto, digamos, de suministro, estarían los establecimientos de alojamiento turístico, centros recreativos, deportivos y de ocio, campamentos de turismo, actividades culturales, docentes, obras de infraestructura, carreras de suministros y las estaciones de suministro de carga. Todas aquellas actividades terciarias que no tienen carácter de producción. Como hemos dicho, en función de ese tipo de uso y aprovechamiento, la atribución del uso y aprovechamiento es distinta. Y así como en las licencias urbanísticas, vamos a decir, normales, es decir, aquellas que no se refieren al suelo no urbanizable, digamos que el derecho es preexistente a la propia licencia y que por tanto la licencia tiene carácter declarativo, que no constituye el derecho, sino que simplemente lo declara mediante la comprobación de que no hay obstáculos que impidan ese reconocimiento. En el caso del suelo no urbanizable, la licencia exige un previo pronunciamiento respecto al uso y aprovechamiento de ese terreno. Es decir, podríamos decir de una manera genérica que no hay un derecho a la licencia urbanística, como puede haber en el tema de los suelos ya urbanizados, sino que ese derecho se atribuye expresamente a través de otro. En función del tipo de actividad o de uso que hemos visto en el artículo 211, el texto refundido distingue entre actos de uso y aprovechamiento en suelo urbanizable que son autorizables por el ayuntamiento mediante la concesión de la licencia urbanística sin previa declaración de interés comunitario, ¿vale? En este caso recoge que son los previstos en los apartados A, B y C anteriores, las edificaciones, construcciones, instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales, y demás, la vivienda unifamiliar y aislada y la explotación de canteras. Para esas tres no sería necesario la declaración de interés comunitario, sino que sería atribuible o autorizable ese uso a través de la licencia, pero sí que requiere en el propio artículo para cada uno de ellos una serie de informes. Por ejemplo, en el caso de
las instalaciones o construcciones agrícolas, forestales y tal, hace falta el informe de la consejería competente en materia de agricultura y ganadería. En el caso de las viviendas unifamiliares aisladas, el de agricultura, en el de las movilidades de carretera. Hay una serie de informes necesarios previos a la concesión de la licencia. Por contra, en los usos y actividades del apartado 211.1 de E y E, es decir, generación de energía renovable, actividades industriales y productivas de necesario emplazamiento del suelo no urbanizable y actividades terciarias y de servicios, la atribución del uso y aprovechamiento corresponde a la Generalitat, a través del procedimiento que vemos en el artículo 223. Nos a él, que más o menos casi todos conocemos. Vale. Entonces, ese uso y aprovechamiento se reconoce a través de una figura, un instituto como la declaración de interés comunitario, y que esa declaración es previa siempre a la licencia municipal. De hecho, la ley correspondiente exige que cuando se solicite la licencia municipal, uno de los documentos que tengan que aportar es la previa obtención de la... Hay que también señalar que hay una serie de usos y aprovechamientos o actividades, o bien por sus características, o bien por la ubicación en la que están, por su sujeción o no a un determinado planeamiento, están exentas o no sujetas a ley. En este caso encontraríamos las promovidas por otras administraciones públicas y territoriales directamente o bajo su control, es decir, concesionarios, agentes de la administración y demás, para ejecución de obras públicas de interés de servicios públicos esencial, actividades de interés general, por ejemplo las de telefonía, es importante, usos y aprovechamientos que estén expresamente contemplados ya en otras figuras de instrumentos urbanísticos de planeamiento de desarrollo, como puede ser los que estén en planes especiales, los que estén en planes de acciones territoriales, como el Parque del Horta, o los que vengan excepcionalmente atribuidos en instrumentos de protección, como de ámbitos de suelo protegido, como los parques naturales, por ejemplo, los famosos planes de ordenación de recursos naturales, los POR, el POR distinto, el POR de la Calderona o el POR de otras estaciones. Asimismo, también se excluyen no solo los que hemos dicho anteriormente, sino los usos y aprovechamientos que, estando sujetos a la ley, se les exime de ello, como puedan ser los municipios que estén incluidos en el que se llama sistema rural, en el Secretario General de la Comunidad Valenciana, los que se sitúan en lo que llama la franja intermedia, que parece que aquí se haya distribuido muy claramente dónde está la casa principal y dónde está el trastero, ¿no? La franja intermedia del territorio que quedaría un poco a medias, y el sistema rural, bueno, pues ahí es lo que no queremos en las áreas metropolitanas, ahí lo vamos a situar en el sistema rural. Para esos, digamos, el beneficio que se les concede, digamos, desde la ley es que podrían desarrollar estas actividades sin sujetarlas a declaración de interés comunitario. Además, hay otros tipos de actividades en lo que es el artículo 219 del texto refundido que tampoco están recogidas, que tampoco están sujetas a declaración de interés comunitario. Puede ser una cierta puerta atrás, como puede ser la reutilización de arquitectura tradicional para implantación de alojamiento turístico, bodegas, almazaras, establecimientos de restauración y más, que están exentas de declaración de interés comunitario, pero sujetas a informe vinculante de las diferentes consellerías. Algo parecido a lo que hemos dicho para los supuestos del artículo 211.1a. En este caso también están las instalaciones de energía renovables que cumplan las condiciones del artículo 119 y las actividades complementarias de turismo rural, restauración y demás, que tengan determinadas características de 500 metros, que supongan recuperación de patrimonio. Hay que tener en cuenta que la tramitación de la ley, parece que es rápido, en la realidad esos son procedimientos largos y costosos y que en la mayor parte de las veces los requisitos que se establecen para ajustarse al planeamiento en edificaciones que se pretenda que se rehabiliten para recuperar lo que es el patrimonio arquitectónico y tal, pues pueden encontrar digamos, impedimentos y que por lo tanto no se podrían autorizar. Entonces, por eso se permite que se les excluya de algún tipo de parámetro, como pueda ser la ocupación, como pueda ser el retranqueo de las edificaciones a los demás. Bien, finalmente diremos que el texto refundido de la ley de la LOTUC
establece que el uso y aprovechamiento del suelo no urbanizable que se realiza a través de la declaración de interés comunitario está sujeto a un plazo de vigencia que en principio no puede exceder de 30 años, aunque se admite que antes del vencimiento se puedan solicitar las prórrogas. Es una de las diferencias entre el periodo de vigencia. Concretamente también no solo está sujeto a la caducidad la declaración de interés comunitario, sino también la licencia, cosa que en el resto de licencias urbanísticas no lo están cuando se llevan a la práctica. La licencia de la licencia es indefinida, ahora se llega a la práctica, y las licencias urbanísticas concedidas al favor de una declaración de interés comunitario están sujetas también al plazo de vigencia de la propia declaración de interés comunitario, ¿vale? Tiene un plazo de máximo de 30 años, aunque se permite renovar. En este caso también el resto respondido establece un silencio positivo en el caso de que no se resuelva en el plazo de 3 meses las solicitudes de prórroga y que por lo tanto se podría ir prorrogando anualmente. Establece un plazo máximo. Bien, entrando ya en lo que es el canon urbanístico de uso y aprovechamiento, si queréis alguna pregunta hasta ahora o declaración de interés comunitario, qué licencias están sujetas a declaración de interés comunitario y por lo tanto lo que es el régimen fiscal de las licencias urbanísticas en este tipo de suelo no diferiría de lo que son las licencias urbanísticas en el resto de clases de suelo. Están sujetas a una tasa por la expedición de la licencia, que normalmente, como sabéis, va en función de lo que se supone que es el coste de la actividad administrativa tendente a efectuar ese control de legalidad, y están sujetos también al impuesto de construcciones, instalaciones y uso vacío, la más imponible, está constituida por el coste real y efectivo de las construcciones, y que luego veremos un poquito qué es lo que pasa con el canon urbanístico, qué relación tiene también con el ICIO y qué interpretación se le ha dado a uno de los principales problemas que ha comportado el cambio de regulación del cálculo del canon a partir de la LOTUC, no del Estado Unido, sino de la LOTUC del 2014, en aquellas declaraciones de interés comunitario que ya estaban concedidas, que estaban fijados un canon, pero que todavía no se había devengado ese canon como consecuencia de la subida. Bien, respecto del canon urbanístico de uso y aprovechamiento, como hemos dicho, no hay que confundirlo con el canon de urbanización. El canon de uso y aprovechamiento es una figura derivada de la atribución de ese uso y aprovechamiento concreto para un determinado ámbito, unas determinadas parcelas, mientras que el canon de urbanización es una figura tendente a financiar o tener recursos para la ejecución de infraestructuras que puedan ser susceptibles de aprovecharse o beneficiar a diferentes. El canon urbanístico de uso de aprovechamiento es el que se regula en el suelo, que se establece para el suelo no urbanizable, y es una especie de compensación extraordinaria económica por un uso extraordinario del suelo. La regla general del uso del suelo no urbanizable, también la legislación estatal, sería el uso propio como recurso natural, la atribución agrícola del uso, pero todas aquellas actividades que hemos desarrollado, que hemos citado anteriormente, en el artículo 211, para que sea un plus que se concede o que se reconoce, que por tanto por ese plus exige una compensación económica también a favor de la actividad, porque es susceptible de generar una actividad lucrativa de carácter industrial, terciario y demás. Es una medida más de lo que la Constitución reconoce, que es el artículo 47, el derecho de la comunidad a participar de las usuarias que se generen por la actividad urbanística. Los precedentes los podemos encontrar en lo que eran los cánones de uso y aprovechamiento, sobre todo en el aprovechamiento de bienes de dominio público, en los que las concesiones que se efectúan por la administración titular del bien de dominio público tienen derecho a establecer como contraprestación por ese uso relativo o especial en beneficio propio del solicitante de servicios. Tanto como hemos dicho, el público son derivados de un aprovechamiento extraordinario de un inmueble y para un determinado periodo de tiempo. Por eso se ha considerado por la doctrina como los precedentes del canon de uso y aprovechamiento. Respecto a la naturaleza jurídica del canon, había sido tradicionalmente controvertido si se trataba de una prestación patrimonial de carácter público o de una figura tributaria. En la actualidad parece que la configuración del canon ha quedado claro que se trata de una prestación patrimonial de carácter público, ¿vale? Hay sentencias tanto
Tribunal Superior de Justicia de otras comunidades, como la Comunidad Valenciana, que así lo establecen, y en la ponencia algunas a las que para el cálculo del canon de aprovechamiento urbanístico, las diferentes comunidades autónomas, porque a raíz de ese desarrollo normativo de la legislación urbanística que comportó la sentencia del Tribunal Constitucional, la 79/97, las diferentes comunidades autónomas han visto también una posibilidad de obtener unos recursos por esa vía. Sí es cierto que el cálculo en diferentes comunidades autónomas, la potestad para fijarlo, para establecerlo difiere. Por ejemplo, en Andalucía es un 10% de la inversión, en Asturias maquinaria de equipos, en Asturias un 5% del importe del proyecto, en Aragón el 1% anual del coste de ejecución con un máximo de 5 anualidades, en Baleares un 10% del valor de la aprovechamiento. Hay diferentes fórmulas de calcular, luego veremos cuál es la de la Comunidad Valenciana ahora, porque también ha tenido una cierta evolución. Actualmente, veremos después, el texto refundido de la ley de la LOTUP establece que el canon de uso de aprovechamiento queda fijado en el 2% del costes estimados de las obras de edificación que vayan a realizarse después al amparo de la declaración. Hay que tener también en cuenta que los supuestos en los que se establecía la exención de la declaración de interés comunitario, como puedan ser las de estar previstos en planes especiales, planes de protección o organización territorial, no excluye la aplicación del canon. Para disipar la duda de si el canon va necesariamente asociado a la declaración de interés comunitario, la actual legislación sí que dice que aunque no sea exigible el canon, hay que pagar. El devengo del canon es otra de las cuestiones especiales, cuestiones esenciales. El devengo. Hay comunidades autónomas que adelantan el devengo a la propia concesión de la autorización por parte del gobierno autonómico, como puede ser Castilla-La Mancha, y hay otras, Aragón o Asturias, y otras con la Comunidad Valenciana, que difieren el nacimiento del derecho al cobro, que es el devengo del canon, al otorgamiento de la licencia urbanística. Así que es cierto que entre concesión de la obligación de interés comunitario y licencia urbanística debe haber un periodo que normalmente se recoge y que en el caso de que no se produzca comportará la caducidad de la DIC. Por tanto, es decir, cuando se exige la DIC, el devengo, la exigencia del impuesto, no se produzca con la concesión de la licencia. Como decía al principio, esto ha producido que se suscitaran dudas acerca de cánones que estaban expresamente ya reconocidos en declaraciones de interés comunitario concedidas por la Consellería al amparo de la legislación anterior, pero que todavía no se habían devengado porque no había sido concedida la licencia urbanística. Para estos casos, y en los casos en los que la aplicación de la nueva fórmula de cálculo, que es el 2% del coste de las obras, sea inferior al que se establecía anteriormente, para ver por qué, se ha aprobado un criterio interpretativo por la Dirección General de Urbanismo en junio del 2022, que lo que establece es o reconoce el carácter retroactivo de la aplicación de la ley, de tal manera que basándose en las sentencias del Tribunal Constitucional y el propio artículo 21 de la Ley General Tributaria, que establece también la posibilidad del carácter retroactivo, la aplicación retroactiva de aquellas normas que tengan carácter más beneficioso para el interesado, se permite que, aunque declaraciones de interés comunitario concedidas al amparo de la anterior legislatura tuvieran fijado un determinado importe del canon, deberá, digamos, reajustarse al canon que sería derivado de la aplicación de la actual normativa en caso de licencias que todavía no se han dado. De hecho, la fijación del canon en la declaración de interés comunitario tiene carácter provisional y, por lo tanto, la fijación definitiva se efectuará con la concesión de la licencia. También es cierto que si la ejecución de las obras pasa en el coste de construcciones, si la ejecución de esas obras luego se puede verificar por el ayuntamiento que tiene un coste superior al establecido en el proyecto, será susceptible de ser notificado. Entiendo que también es importante que sea sin entrar a la legislativa del canon de uso y aprovechamiento de la Comunidad Valenciana. En primer lugar,
Esta figura se establece por primera vez en la Ley 4/92 de 2 de junio del suelo no urbanizable y introduce de forma innovadora esta figura asociada a las declaraciones de interés comunitario. Esta decisión ya se viene desde el primer momento presidenciando en la Generalitat, en su potestad de ordenación territorial municipal, pero en este caso estaba establecido que digamos que el objeto era, ya reconocía la recuperación por la colectividad de parte del valor derivado de la atribución de suelo y aprovechamiento a un determinado suelo. Y que la cuota sería del 2% anual, que siempre a propuesta de los ayuntamientos afectados, y ya se recogía, lo que últimamente también se ha venido regulando, la posibilidad de establecer, digamos, bonificaciones, reducciones, incluso exenciones del canon para determinadas actividades que no se especificaban o para áreas concretas, siempre que eso tuvieran, digamos, razones de, hablar de razones de fomento. Veremos que esto también ahora es razones de fomento de empleo o de otro tipo de interés histórico, artístico. Vale, la percepción del canon correspondía ya se establecía en los municipios, aunque se fijaba por la consejería, y las cantidades ingresadas por este concepto hablaba de que quedaban afectadas a la gestión urbana. Ya desde la primera regulación, el canon de la declaración de interés comunitario estaba asociada a un plazo temporal, por lo tanto, el canon, en caso de caducar la declaración de interés comunitario, había que volverla a. Posteriormente se aprueba la Ley 4/2004, de 30 de junio, de ordenación del territorio y protección del paisaje, que en su artículo 85 habla que estos ingresos procedentes del canon serán íntegramente destinados a actuaciones tendentes al mantenimiento y recuperación del territorio o paisaje en el ámbito del propio municipio. Hay un cierto cambio que establece el destino, la afección del canon a partir de esa ley para actuaciones de mantenimiento y recuperación del territorio y paisaje, de sostenibilidad. En la práctica ha sido poco aplicado este destino. Podemos que se ha mantenido más su actual afección al patrimonio municipal del suelo con los fines que les. En el 2004 también se aprueba la Ley 10/2004 de 1 de diciembre del suelo no urbanizable, que derroga la anterior 492 y que también recogía la regulación del canon en el artículo 34. Se obligaba al promotor a pagar este canon, seguía siendo establecido por la consejería propuesta del ayuntamiento y la gran diferencia es que el cálculo del mismo tenía como referencia el coste económico que se derivaría de la transformación de un suelo urbanizable para obtener de una parcela la superficie de uso y aprovechamiento equivalente a la vinculada por la declaración de comunidad. Es decir, ¿qué le costaría a usted esta misma parcela donde quiere desarrollar esta actividad si fuera un suelo urbanizable? Y por lo tanto, ¿qué le cuesta en suelo no urbanizable? La diferencia de valor, porque le correspondería, porque se va a evitar toda una serie de cesiones y la ejecución de infraestructuras, era lo que se utilizaba para calcular el plan. La Ley Urbanística Valenciana, la LUI, de 2005, no regula nada del canon de uso y aprovechamiento, pero sí que se tendría regulado posteriormente en el famoso ROCU, el Reglamento de Ordenación y Gestión del Territorio Urbanístico, aprobado por decreto 67/2006 de 19 de mayo, y establece o concreta esta fórmula de la Ley 10/2004, digamos, para el cálculo establece dos parámetros: cuál es la superficie vinculada a la actividad sobre la cual se aplica y cuál es el famoso coste de transformación. ¿Qué valdría el canon se fijaría en función del coste que sería necesario para transformar un determinado suelo bruto en la parcela vinculada a la declaración de interés comunitario. El ROCU establecía que se entendía por superficie ocupada en función del tipo de actividad, de uso o aprovechamiento, y luego sí que hay que citar las dos órdenes de carácter reglamentario aprobadas por la Consejería de Territorio, por la cual se fijaba ese coste de transformación. En esas órdenes, una del 15 de noviembre del 2007 y la posterior de 13 de noviembre del 2008, se fijaba unos costes mínimos estimativos de X euros por metro cuadrado en función de la actividad que constituía el objeto del uso de aprovechamiento. Es decir, para la actividad industrial, por ejemplo, el coste de transformación era
no sería inferior a 30 euros por metro cuadrado. Para la explotación de recursos geológicos no sería inferior a 12 metros cuadrados. Para generación de energía renovable a 3 euros metro cuadrado por proporción de placas, 7 metros por diario. Establecía una serie de casuísticas en la cual había que acudir a esas órdenes para fijar que se ha podido beneficiar de este tipo de fórmula de fijación del cálculo, porque al tener un parámetro concreto no tendrían que calcularlo seguramente sus servicios técnicos con otros. La ley posterior del 2010, la ley 12/2010 del 21 de junio, de medidas urgentes para la realización de actividades productivas, deroga no solo el artículo 463 del ROSU, sino también la orden del 2008, que a su vez había derogado hasta el 2007. Establece una nueva redacción de la ley 10/2004, la ley del suelo no urbanizable, y al final lo que viene a establecer es que el canon, las grandes figuras, las grandes líneas generales, excluyendo lo que es la fórmula de cálculo que venía referenciada hasta ahora por la anterior redacción de la ley, por el posterior ROSU y por las dos órdenes que hemos citado de la Consejería de Territorio. El impago seguía dando lugar a la caducidad de la licencia, las cantidades siguen estando sujetas a su integración en el patrimonio municipal del suelo, la integración de interés comunitario la concede la Generalitat, la propuesta de los ayuntamientos, que son básicamente no cambios. Cambia sobre todo la fórmula de cálculo. Más recientemente, la LUTUF, la Ley 5/2014, de 25 de julio de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, sí que hace un barrido de toda esta legislación dispersa, deroga lo que quedaba vigente de la 492, que era solo la disposición adicional tercera, deroga la ley 4/2004, deroga la ley 10/2004, deroga la LUC, deroga el REPTUR, y no deroga más porque no tenía más páginas no también. De hecho, hay algunos vacíos que al derogar tantas cosas, deroga también la normativa en materia de paisaje, y muchas veces no se ha sabido qué hacer hasta que ha tenido que posteriormente un poco en la ley 5/2014, el canon de uso y aprovechamiento está regulado en el artículo 204 y es el primer sitio en el que habla del 2% de los costes estimados de la cuantía, el 2% de los costes estimados de las obras de edificación. El término costes estimados luego se asociará al proyecto y ahí hay cierta discusión, aunque parece que está claro que cuando se habla de costes estimados sean los que se reflejen en el presupuesto de ejecución material de las licencias, de los solicitudes de licencias que se establezcan. Cuando se pide la creación de interés comunitario hay que establecer una valoración aproximada de esos costes de implantación, de las edificaciones, instalaciones y obras que tienen que ejecutar. Ese canon tiene una naturaleza provisional, que es el momento específico de la creación de interés comunitario cuando se conceda, y luego tendrá una liquidación definitiva cuando se conceda la licencia. Es un poco paradójico que el canon de la liquidación provisional corresponda a una administración, en este caso la autonómica, que no va a ser la que lo percibe, sino que va a ser otra, y a su vez después establece una liquidación definitiva de un importe que sí que percibe, aunque la organización dependa de un poco caótico, ¿no? Pero vamos, esta es el problema de esa concurrencia de competencias y tener dos administraciones que ejercen sus competencias sobre un mismo ámbito en una misma actividad. La última norma que tenemos actualmente vigente, que es el texto refundido de la LOTUP, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021 del 10 de junio, de 2014, y regula la figura del canon en el artículo 221, estableciendo, básicamente la misma regulación. Es decir, la declaración se efectuará la determinación del canon a la propuesta del ayuntamiento, que la haga la consejería en el acuerdo por el cual conceda la declaración de interés comunitario. La cuantía del mismo será el 2% de los costes estimados de las obras de edificación y la implantación de los servicios. El coste de estas obras tendrá carácter provisional y se fijará con carácter definitivo cuando se obtenga la licencia, y el canon se devengará de una sola vez con ocasión del otorgamiento de la licencia, pudiendo el ayuntamiento otorgar también tanto reducciones como fraccionamiento o aplazamientos dentro del plazo de vigencia de los interés comunitarios. Tengo que aplicar retroactivamente la fórmula de cálculo, porque claro, ha pasado 20 años y el 2% de las obras de hace 20 años ya se ha pagado, ¿no? Pero se concedió la licencia para salir. El merengo es el momento de Se ha pasado la cosa. El problema es, para las que se concedieron,
y que no tiene licencia. aún no tenían licencia y que como consecuencia la DIC que tenía como base de cálculo las órdenes del 2007 y 2008 No, salía claro, por pasos. No, pero eso es así, o sea, el criterio interpretativo de la Dirección General de Solo es para los que no tienen licencia. los por que eso no tengan una municipal licencia. concedida. ¿Y qué la va a pedir? Que les salga más rentable. Es decir, aplicando el 2% del coste de las obras, les salga una menor cuota que aplicando la base de las órdenes de 2007 2008. 2008. Establece un canon anual durante los 30 años que tienen que pagar hasta los 30 años. Eso no está ahora, porque ya se supone que han pagado mucho. Bueno, se han hecho los cálculos y les ya hemos pagado más del 2% hasta el 5%. Es que ahora no es el 2%. O sea, esa declaración de interés comunitario se concedió hace 20 años. Se concedió con unas condiciones, ¿vale?, que ahora mismo no se pueden modificar. Para modificar esas debería el titular desistir de su... renunciar más que desistir, perdón, y volver a solicitar una DIC, para que les saliese más barato. Lo que probablemente les salga más barato es la renovación. Pero dentro de 10 años. 10 años, si no cambia dentro de 10 años. Si dentro de 8 o 9, cuando acabe el periodo de vigencia de los 30 años que normalmente era el plazo que se concedía, los 10 que le falten, la renueva, en ese momento se aplicará el canon que sea vigente en ese momento. Si en ese momento se mantiene el texto refundido, será el 2% del coste de las obras. Si era menos o más de lo que en su momento la primera DIC establecía, la norma. Y lo que ha habido ahí es una fijación de un canon, digamos, aunque se devengaba en el primer momento, se le permitió pagar cuando ha habido ayuntamientos que pedían toda la pasta por adelantado, porque ese primer año ponía un... 10.000 euros anuales. Cada año. Pero hay ayuntamientos que han preferido 300.000 encima del otro en un primer año y el otro ya está pagado y hay que dar, digamos, permitido el aplazamiento a 10.000 al año, a 1.000, lo que sea. La contestación es la que ya se aprobó y se concedió la licencia ya se debe pagar y eso no se puede hacer. En este caso, la renovación de esa, si se mantuviese la misma normativa que ahora, sí que sería el 2% del coste que acudiendo al proyecto de la licencia, cuando se concede la licencia, pues sería ese 2%. Me parece haber leído que en el caso de prórroga la renovación sería una prórroga. La renovación es una prórroga de la licencia, sí. Es que me parece haber leído que el canon se venga solo la primera vez que se concede, que en las prórrogas ya no es. La atribución del uso, ¿vale?, comporta un reconocimiento de esa potestad durante un periodo de tiempo. Si eso se renueva, ¿vale?, el uso se mantiene y por lo tanto cualquier ayuntamiento va a pedir que se le pida que se le renueve. Yo creo que, bueno, ahora no lo sé exactamente, pero creo que ponía que se devengaba solo a la concesión, que las prórrogas, o sea, que era de un solo pago. Yo todas las prórrogas que he visto han sido Con más canon. No, con más canon no, con el canon que le corresponde a la... Pero si el canon ese era de las obras que se ejecutaron en su vida, que ahora ya no hay más obras. Sí, pero el uso y el aprovechamiento, el canon lo que comporta no es el impuesto de construcciones y la tasa, es la atribución de un uso y aprovechamiento por un plazo temporal. Si usted lo tiene para 30 años y acaban esos 30 años, caduca esa, hay que prorrogar. Lo que no se le podrá es cobrar nuevo ICIO y nueva tasa, porque la obra ya se realizó y en el momento ese ya se pagó, se supone que se pagó su correspondiente impuesto. Es una atribución temporal de un uso, esa es la característica excepcional de la declaración. Claro, son grandes instalaciones que necesitan hacer más obra durante ese periodo de los 20 años. Te pongo el ojo del sol, en Sevilla. Es la primera planta fotovoltaica que tiene una forma de generación de energía diferente porque los paneles envían la luz a cero. Ese, tengo unas obras en el momento 1, pero en el momento 12 volvió a tener las importantes. Y entramos en que casi todas no eran civiles, sino que eran maquinaria y equipos. Porque el centro necesita mucha inversión en maquinaria. ¿Eso devengaría canon otra vez?
es evidente que inicio sí. Estamos hablando de algo como lo de Sevilla en la Comunidad Valenciana. Sí, por eso, claro. He puesto el ejemplo. He puesto el ejemplo de algo parecido. Es que es muy grande. Las declaraciones de interés comunitario van en función de una atribución de uso y aprovechamiento. Es evidente que una ampliación, si genera más obra, llevaría inicio y tasa. Lo que también establece el texto refundido de la TUC es en qué casos no es necesario tramitar un mismo procedimiento para la ampliación de la ley. La ley será para algo concreto. ¿Vale? Entonces, para que entendamos, imaginemos que es una planta solar de 10 megavatios. No sé si y luego pasa a una de 15 o de 20 que requiere, probablemente, si cambia la superficie ocupada y requiere una ampliación, probablemente se exigiría. ¿Vale? El texto refundido también excluye algunos supuestos en los que no sea necesario tramitar una. Pero la regla general es que toda modificación de DIF requiere, digamos, una especie de nueva. Entiendo que a lo mejor el canon sería el derivado de la modificación. Sí, por descontado. Ahora, que estuviese en la misma superficie, pero fuera simplemente, digamos, más de una manera, no sé, sería en casos de laboratorio. Así que pudiese ser un mayor aprovechamiento, pero utilizando la misma superficie, sin incremento de suelo ni cambio de uso, probablemente a lo mejor en uno de los supuestos que prevé, que es el 319 del texto refundido, no sería necesaria una nueva ley. Y si no hay nueva ley, es difícil que hubiese cambios. ¿Alguna pregunta más? Hemos simplemente precisar que el canon urbanístico, el canon de uso y aprovechamiento, sí que está un ingreso vinculado, por lo tanto debe ir a patrimonio municipal del pueblo. Por lo tanto, no se puede utilizar para cualquiera de los usos que sí que son posibles para la aplicación de destino que le da a la tasa o al impuesto de construcción. Por lo tanto, habrá que ir también a cualquiera de los fines que establece el texto refundido y la legislación estatal para aplicar esos ingresos derivados de ese canon. Tengo una pregunta más, y no tengo ninguna más, porque se me parecerá que abuso. ¿Esto? Es buena pregunta. ¿A quién correspondería a esa inspección? Desde mi punto de vista, no soy especialista en derecho financiero, la competencia inspectora allí debería ser de la administración que aprueba ese uso de aprovechamiento. Probablemente el ayuntamiento tenga capacidad para comprobar que la actividad se está desarrollando en las condiciones en las que se desarrolla, en las que se concedió. Las competencias que pueden ser son concurrentes, es decir, en materia de inspección urbanística, que zona no urbanizable, tanto la consejería como los ayuntamientos la tienen, y por lo tanto, desde el punto de vista, si el ayuntamiento comprobara que ha habido una alteración de lo ejecutado respecto a lo proyectado, debería solicitar a la consejería, debería solicitar al promotor que ajustara el canon, pedir la información para ajustar el canon y poder hacer una liquidación, complementaria. Algo parecido a una liquidación, complementaria del CIO, que también nos importaría. Es decir, la concesión de la licencia, el inicio de las obras se realiza con un determinado presupuesto, pero si como consecuencia de la conclusión se ve que el coste ha sido superior, se debería efectuar una liquidación complementaria. Un ingreso, porque has comentado que es un ingreso de derecho público, un ingreso patrimonial de derecho no tributario. No tributario, aunque dice la sentencia del TSJ y tanto de Castilla-La Mancha como de la Comunidad Valenciana que tiene, que tiene características propias de una figura tributaria. Es que hay conflictos. ¿Está sujeta a prescripción? Sí. Sí. La prescripción de la ley general tributaria que es aplicable a la. Y en el caso de canon, que sea de vengo, el fraccionamiento, que haya permitido el fraccionamiento, como en su caso decía, si el ayuntamiento no le ha exigido, como le ha, habiéndolo liquidado, no lo ha cobrado sobre el plazo de los 4 años, prescribiría cada una de esas cuotas derivadas de ese canon. Y podría ser, hablo en
habría la posibilidad de que, porque yo he visto algunas sentencias del Supremo que hablan de que estas figuras de derechos públicos tributarias, también enseguida hay algunas sentencias de cuotas de urbanización, los aprovechamientos urbanísticos, el Supremo, que va a ser el magistrado Valverde, habla como que son ingresos que no están regulados, que están regulados en la ley de urbanismo, y por lo tanto las leyes de urbanismo no tienen una restricción especial, por lo tanto las envía al Código Civil. Y en las cuotas de urbanización eso ya está más claro. Esto está más claro. En los aprovechamientos urbanísticos, En los aprovechamientos urbanísticos probablemente sea el canon en sí. sí. El canon en sí... Sí. sería una Como has dicho antes, como has dicho antes, nos importa el aspecto sentimental. el de los céntimos. A ver, si no es un tributo, ¿qué plazo de prescripción se aplica? En las sentencias de Constitución y alguna de los sentencias administrativas habla de 4 años, es decir, el mismo que el de las figuras tributarias. Sin embargo, el de las cuotas de urbanización, parece que esté claro ahora que no es el de 4 años, sino el de las... por una diferencia de consideración, y es que las cuotas tributarias realmente son exigibles por un agente urbanizador, sea público o privado, mientras que esto los exige siempre la administración. Entonces, para las cuotas de urbanización sí que se aplica el plazo de las acciones personales, que serán 15 años, desde la modificación de la ley pasan a ser 5 años, y para esta está establecido por lo menos tributalmente que sean 4, aunque no es un tributo. Perfecto, porque fijaros que como no es un tributo para la recaudación, la propia ley te dice el artículo 2, yo con los artículos tengo un poco de dislexia, lo habéis visto antes, de hablar de que para la recaudación de este tipo de ingresos nos atenderemos al artículo 2 de la ley general tributaria y al reglamento general de recaudación, por lo tanto podríamos ir por ahí. Hay algunas de aprovechamientos y cánones urbanísticos del Tribunal Supremo que hablan, yo dejo también de las acciones personales. Por lo tanto, como ha dicho bien Pablo, en las cuotas de urbanización está clarísimo, y en los últimos 2 años la Ciudad Deportiva del Real Madrid ha habido una de canon urbanístico importante que habla también de acciones personales. Por lo tanto, aún no es pacífico ese tema. En cuotas de urbanización es complejo por eso, porque están a caballo entre muchas cosas parecidas. Es decir, está claro que lo que es una tasa y un impuesto, ahí no hay vuelta de hoja, y todas estas figuras que están a caballo un poco entre ingresos de derecho público, cuotas que son reclamaciones, digamos, privadas entre un agente urbanizador que, siendo concesionario de la administración, investido de esos poderes, aprueba una cosa, presenta unas cuotas que se le aprueban. Digamos que el corsé tributario no está tampoco previsto para esto. Y eso pasa también, por ejemplo, con el canon de las ocupaciones temporales de vías pecuarias, minas, y no se sabe un poco dónde cogerlo. Y después que también la regulación, y eso permite establecer una regulación como el margen de la regulación genérica de las tasas y de los impuestos que tiene la regulación en cuanto al cálculo de esto. Agradecerte porque has hecho una exposición de un tema muy denso, difícil además, no habitual para nosotros, de una forma. Muchas gracias, Pablo. Antonio, Sí, gracias. Yo iba a plantear un supuesto que no sé si procede, pero me quedo con la duda y por eso lo voy a exponer. El supuesto es el siguiente. Un ayuntamiento compra un terreno en zona no urbanizable, además de especial protección de huerta, a otro ayuntamiento, el término municipal y otro ayuntamiento, por interés, con el fin de dotarlo para un instituto que en su caso construyó una consellería. Ese instituto se construye, pasa un tiempo y deja de funcionar como tal. Las instalaciones, ahora, actualmente, el titular es el ayuntamiento comprador, están para uso social a disposición del ayuntamiento. No es una explotación, obviamente, empresarial, pero mi pregunta es: ¿el ayuntamiento gestor del término municipal debe de pasar un canon al ayuntamiento titular de ese solar comprado?
Lo primero que ver es si es para construir un colegio público o un instituto, probablemente el titular no sea el ayuntamiento, sea la consejería. No, ahora sí, Sí, pero después de que haya revertido de la consejería al ayuntamiento. Correcto. El ayuntamiento, sobre todo, pondría la pasta para comprar los terrenos. Es un órgano urbanizable protegido, no que sea algún cauce de algún. Es de especial protección de la huerta. Su huerta, amparado por la ley. Antes del huerto, sí, la protección. Ya es bastante raro, digamos, que se sitúen sobre ámbitos protegidos del tipo de infraestructura, pero bueno, hay ayuntamientos, sobre todo ahora, por ejemplo, con el PAD del Horta, muchos años, digamos, la colindancia entre el suelo no urbanizable protegido y el suelo urbano es prácticamente total. No hay incluso cosas intermedias, ¿vale? Entonces, si el ayuntamiento ahora es titular de unos terrenos y de una edificación, porque la consejería edificó ese colegio, ha acabado por lo visto, por el mapa Escolar Ausens y se lo ha devuelto, ¿vale? El ayuntamiento ahora, titular de eso, si quisiera ponerlo, debería estar sujeto, no estaría sujeto a una declaración de riesgo comunitario por uno de los supuestos que se excluye la ley, que es los de actividades desarrolladas por administraciones territoriales para usos culturales, sociales y demás, ya sea centros sanitarios que usa de la consejería o para asociaciones o para. Yo entiendo que no debería ahora, no estaría sujeto a la ley y no estaría por otra vez sujeto a un cambio. Lo que sí que es cierto es que es bastante raro. El ayuntamiento con el suelo no urbanizable se lo pase a la consejería lo ejecute y ahí te quedó de decir si vas al registro de la propiedad, donde la consejería tampoco lo tenía porque lo ejecutaba Ciesa no lo podía poner a su nombre porque no era el propietario, lo que tenía ampliación de capital, es un caos. A lo mejor vuelve al ayuntamiento, sigue siendo el propietario y ya lo destina a otra cosa en otro término municipal que no es el suyo. Y el titular del territorio municipal, no de la parcela, que es otro territorio municipal, le quiere cobrar algo, mientras no se desarrolla en cualquiera de las actividades, digamos, productivas, que si el ayuntamiento ahora mañana dice, bueno, pues estas instalaciones las pongo en alquiler o para hacer oficinas o para desarrollar ahí cualquier otra cosa, habría que ver también urbanísticamente, ¿sabes?, el cambio de la pérdida del uso efectivo de la actividad debería comportar una modificación del planeamiento, de un plan especial. Además, imaginemos que el ayuntamiento propietario de ese suelo dice, bueno, yo ahí tampoco creo que tenga que desarrollar una actividad cultural, social, además, la educativa probablemente la tenga cubierta con el mapa, por lo tanto lo que quiero es aquello ponerlo en valor, ponerlo en uso. Si a través de un tercero lo pusiera en uso para una actividad industrial, productiva y demás, o a través de un derecho de superficie o cualquier otra fórmula, ¿vale?, estaría sujeto a una declaración de derechos. Si lo hiciera él, no. Gracias, sí. El texto refundido de la AUTUR que regula el canon de uso y aprovechamiento de las declaraciones de interés comunitario, que es donde se fija el porcentaje, todo lo que ha explicado usted, pues en el apartado segundo, al final pone el otorgamiento de prórroga del plazo a que se refiere el artículo 222 de este texto refundido, que es el siguiente, que te habla de que al finalizar los 30 años el titular de la ley puede solicitar una prórroga de otros máximos 30 años. Dice, el otorgamiento de prórroga del plazo no comportará un nuevo canon urbanístico. Yo te digo que ponga lo que ponga ahí, que como dependería también de la prórroga del informe del ayuntamiento, los ayuntamientos todos pedirán un nuevo canon. Lo pedirán por pedir, pero es que si no es una nueva ley, que es una prórroga de la misma, otra cosa es que cambien las circunstancias y solicita una nueva ley. Sí, no. Para una ampliación eso está más claro. Pero la atribución de los aprovechamientos está sujeto a un tiempo. Por lo tanto, el concepto del canon es que hay un beneficio para una determinada empresa, una física o jurídica, sujeto a un plazo con unas condiciones. Si esas condiciones. Ya, pero si es la ley la que te lo dice que tiene que ser definitivamente ahora mismo no hay. Yo conforme interpreto lo que pone es que el canon es un 2% y te servirá como máximo para un periodo de 30 más 3. No, más 30 no, más. Si se te da la prórroga no comportará
Sí, la solicitud de no, el texto refundido, las prórrogas tampoco están sujetas a no hay un plazo. El tema dice que si no se contesta incluso van prorrogando anualmente. Claro, es que entonces si se prorroga tácitamente anualmente, tú cada año no le vas a pedir un 2% de que... Vuelvo a repetir, la posibilidad de la, eso, el texto refundido no lo regula. Pero en la medida en que la concesión de la DIC fue sujeta a un previo pronunciamiento de la administración municipal, no puede haber DIC si el ayuntamiento no está a favor. En la renovación, el ayuntamiento tiene toda la, desde el punto de vista de toda la competencia para, con el mismo fundamento que en su momento consideró que era oportuno conceder la DIC y por tanto fijar un canon, ¿vale? Es solicitarlo ahora, estar a favor de la declaración, de la prórroga de la declaración y fijar un canon por el plazo que se haya pedido. De hecho, la solicitud de prórroga se debe hacer antes de que acabe la... Pero es que entonces el inciso concreto de que no deben dar en caso de prórroga un nuevo canon, pues no lo entiendo a qué se No, pero refiere. que el ayuntamiento podrá decir, bueno, pues considero que ahora no es oportuno la prórroga de la declaración. De una actividad que ya lleva más de 30 años. Lleva 30 años. No hay nada, si no, no tendría plazo de vigencia. ¿Qué sentido tiene dar un plazo de vigencia? La diferencia es que el suelo no urbanizable, entre el suelo no urbanizable y el suelo urbano, es que cuando se da una licencia, por ejemplo, para construir en un solar del suelo urbano, la licencia tiene carácter indefinido, se establece una edificación y no se puede sujetar a un plazo. En suelo no urbanizable no hay un derecho a materializar ese aprovechamiento. Ese aprovechamiento viene determinado, otorgado, es proceso para una determinada actividad, para un determinado y unas características, entre otras cosas, temporales, no es para siempre. Si no, no tendría sentido sujetarlo en plazo 20, 30 o lo que sea, no, pues para siempre. Eso está claro, lo que pasa es que ese inciso del artículo Sí, me confunde. Es cierto. Posiblemente Creo que podría dar lugar a un litigio. sí, a que alguien. La aplicación literal. La solución de eso pasará porque tenga un criterio jurisprudencial al respecto o porque haya un criterio interpretativo como el que se ha tenido que dar en el caso de las, como he dicho, declaración de interés comunitario, que ya tenían un canon fijado más alto y que como no se había dado la licencia, se ha devengado el canon con una normativa que no era la vigente en su momento y que muchos ayuntamientos dijeron, ese no es problema mío, yo quiero lo que en su momento se fijó, que además usted aceptó, porque todas estas RICs se han solicitado, se ha establecido un acuerdo, sobre todo plenario, una resolución, se mandó a la consejería y el promotor de la DIC lo ha aceptado. Para que ahora sí que han visto una especie de vacío legal, que dice, bueno, si ahora el método de cálculo es inferior, pues me voy a eso. Cuando no ya el tema de las reducciones de aprovechamiento de la por ejemplo, que se entiende por el fomento de empleo. Pues, el fomento de empleo, habrá ayuntamientos que lo vean que el fomento de empleo sea una cosa o que tenga características de mejora del patrimonio histórico, benéfico, cultural y tal. Hay conceptos jurídicos indeterminados que es difícil de que todo el mundo utilice el mismo